Vamos a ver entonces cómo es que sumamos vectores en física. Entonces vamos a suponer que tenemos dos vectores, un vector P y un vector Q. Y nos piden que hallemos la resultante de sumar esos dos vectores o la suma. Entonces la resultante va a ser la suma de P más Q. Y entonces aquí vamos a tener que tener en cuenta que no podemos sumarlos linealmente o matemáticamente como lo hacemos con escalares, como sumar 2 más 3, por ejemplo. Aquí la situación es diferente. Al sumar vectores, por el hecho de que tienen magnitud y dirección, o magnitud y ángulo, como ya lo vimos en un video anterior, pues eso implica que la suma de esos vectores va a ser diferente a sumar escalares. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver dos métodos que existen para sumar vectores y que nos permite sumar dos o más vectores. Podemos sumar mediante estos dos métodos 3, 4, n vectores. Entonces esos dos métodos para sumar vectores más comunes son el método gráfico y el método de componentes. Vamos a ver en este video el método gráfico. El método de componentes lo vamos a tocar en otro video posterior, pero ya ha sido tocado en algunos ejercicios o ejemplos que hemos hecho ya en otros videos anteriores. Bien, entonces vamos a ver cómo es que sumamos esos dos vectores P y Q. Entonces lo que hacemos es que colocamos el primer vector P en esta posición, que es la posición original de él, y la cola del siguiente vector, que sería Q, la colocamos unida con la cabeza del vector P. Entonces vamos a colocarlo en esta forma. Tenemos que cuidar al hacer la gráfica que ese vector tenga las mismas características del vector original, es decir, que tenga la misma magnitud y el mismo ángulo o la misma dirección. Y entonces, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser unir la cola del vector P con la cabeza del vector Q. Entonces esta va a ser la resultante, R. ¿Sí ven lo fácil que es? Entonces note el punto. Es muy fácil sumar vectores. Ahora bien, yo puedo sumar Q más P en vez de P más Q. Vamos a ver si nos da lo mismo. Apliquemos entonces el mismo método. Entonces pongamos Q primero. Q está aquí, vector Q, y P. Entonces la cola de P la ponemos con la cabeza de Q. Entonces ahí está P. Y fíjese que nos da exactamente o nos debe dar exactamente el mismo resultado gráfico. La resultante va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿eso qué nos deja ver? Eso nos deja ver claramente que la resultante R va a ser el equivalente a sumar P más Q vectorialmente o Q más P. Es decir, que la suma de vectores es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el producto. Si yo puedo sumar P más Q o Q más P y me va a dar el mismo resultado. ¿De allí qué se deriva? De allí se deriva un método que se usa muy comúnmente al utilizar el método gráfico, o no digamos un método, una forma que se usa comúnmente y es, o que se conoce como el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Entonces consiste en colocar los dos vectores. Entonces vamos a poner los dos vectores, vector P y el vector Q, unidos por sus colas. Y la resultante va a ser lo que forma el paralelogramo. Entonces note, si yo trasladara el vector P acá o el vector Q acá, fíjese lo que se me forma. Se me forma un paralelogramo. Entonces, ¿cuál es la resultante? La resultante va a ser esta. Bueno, no me quedó muy bien el dibujo, pero esa es la idea. Entonces, fíjese que va a ser exactamente la misma resultante. Y eso es lo que se conoce como el método del paralelogramo. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo sumar vectores. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esos vectores no se pueden sumar como se suman escalares. ¿Ok? Eso es básicamente. Bueno, ya vimos cómo entonces se suman esos vectores fácilmente en forma gráfica. Ahora, ¿qué hay si nos piden que hagamos la diferencia o la resta de esos vectores? Entonces van a decir que hagamos el vector diferencia, que lo llamaríamos D, es decir, D igual a el vector P menos el vector Q. ¿A qué sería igual eso? Entonces es muy fácil hacer esa diferencia si nos dan esos dos vectores P y Q. Entonces recordemos que el vector P tiene esta forma y esta posición, y que el vector Q viene en esta forma. Entonces note que lo que nos piden es P menos Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que para hallar menos Q es el mismo vector Q, pero con sentido contrario, es decir, antiparalelo, menos Q, o sea, va en sentido contrario. Entonces, ¿cómo quedaría la diferencia? Porque la diferencia o la resta es una suma, solo que tiene signo menos. Eso es básicamente. Y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces decimos que colocamos P en esta forma, Q menos Q lo ponemos en esta forma, menos Q, con la cabeza, con la cabeza. Si notan, los unimos de esa forma, la cabeza de P con la cola de Q. Y entonces la diferencia, ¿cuál va a ser? Va a ser unir la cola de P con la cabeza de Q, y ese va a ser el vector diferencia. ¿Sí ven lo fácil que es? Ahora volvemos a lo mismo.
¿Qué hay si nos dicen que hagamos la diferencia menos q más p o la suma menos q más p o el vector diferencia? Entonces, si notan, d va a ser igual a p menos q. ¿Se cumple la ley conmutativa? Es decir, que eso es igual a menos q más p. Claro que se cumple. Menos q más p. Si yo hago p menos q o menos q más p, es lo mismo. Vamos a verlo. Entonces digo que menos q, entonces arranco con menos q, que es el contrario o el antiparalelo de q. Lo pongo en esa forma y luego voy de la cabeza de menos q, voy con la cola de p que va en esta posición, el vector p. ¿Y cuál es la resultante? La resultante va a ser el punto de inicio con el punto final. Ese va a ser d. ¿Sí ven que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Entonces, por cualquier forma que yo haga, siempre y cuando tenga claro el concepto, voy a poder sumar vectores gráficamente. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta aquí? Que la escala que utilicemos sea muy precisa, muy exacta para poder tener una aproximación correcta del valor real. Vamos a ver en otro video que cuando lo hacemos por el método de componentes, la aproximación es mucho mejor puesto que utilizamos las funciones trigonométricas. Bien, espero que haya quedado claro este concepto de sumar vectores por el método gráfico. Este mismo concepto se puede aplicar para 3, 4, n vectores. Bueno, me da muchísimo gusto y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.